Muy bien, muchas gracias, Fernando. Vamos a continuar con un tema ya más concreto, que es la protección de vehículos en espacios públicos. Tenemos a Javier Sánchez de Sevo System para que nos lo cuente. Cuando quieras. En primer lugar, gracias a CEPREVEN por la oportunidad, a todos los ponentes anteriores, porque la verdad es que me habéis quitado muchísimo trabajo, habéis comentado muchísimas cosas y por la asistencia tanto a los asistentes presenciales como a los remotos. Bueno, yo os voy a introducir, en esta media hora voy a intentar introducir la presentación sobre protección de vehículos eléctricos en espacios públicos. La verdad es que es como ya hemos comentado, es un tema muy candente y en el que falta normalización, desgraciadamente. Entonces, como bien ha comentado Fernando hace un momento, hubo administraciones, en este caso la Fundación Marítima Danesa, que integró el proyecto ELBAS para buscar soluciones basadas en prestaciones que nos dieran soluciones de control, como todos hemos comentado y como todos estamos de acuerdo, control orientado al transporte marítimo. ¿Qué ocurre? Que las pruebas realizadas durante este proyecto son directamente aplicables a aparcamientos de vehículos eléctricos en espacios públicos. Entonces, ese fue el antecedente. Ellos iniciaron el proyecto, también lo hemos comentado, por el gran crecimiento en la venta de vehículos eléctricos e híbridos respecto al total de ventas. En 2022 en Europa superó el 22% del total. Es una cantidad ingente. Estábamos hablando de puntos de carga y nos lo encontramos en muchos clientes que solo hablan del punto de carga y de ubicar el punto de carga en unas zonas concretas para proteger esas zonas. Yo iría un poquito más allá y sobre todo en espacios públicos. Podemos llegar a un aparcamiento en una planta -2, tener un vehículo eléctrico y como bien comentó Luis, que ahora no le veo, Luis anteriormente, estos aparcamientos son de hormigón, suelen tener techos bajos, las temperaturas son altísimas. A partir de 400 grados, lo vimos con el vídeo de Luton, podemos empezar a pensar en colapso de edificio. Entonces, no solo pensemos en los puntos de carga de vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos normalmente pensamos directamente en coches y en aparcamientos, pero estábamos hablando, también se comentó anteriormente, patinetes, motocicletas, bicicletas. Hay una cantidad grandísima. Víctor seguro que lo comenta más adelante. Aparte de esta protección del parking y de las zonas de carga, que además Andrés lo va a comentar seguramente, casi todos los puntos de carga tienen un BMS propio que nos evita el daño eléctrico. Es decir, detecta que va a haber un problema en ese punto de carga y desconecta eléctricamente la carga. Entonces, ya solo nos quedan daños mecánicos y daños térmicos. Entonces, bueno, seguimos avanzando. Pero a pesar de esto, tenemos que proteger todo el parking, porque no sabemos si vamos a tener un vehículo eléctrico en cualquier punto del parking, sobre todo subterráneo. El vídeo anterior que veíamos de Luton era a la intemperie, era en el exterior y colapsó. Imaginaros el problema en un edificio de varias plantas de altura, en un sótano -2, que empiece a colapsar plantas. ¿Vale? Bueno, estos son los antecedentes del proyecto ELBAS, que tuvo 3 promotores principales: DBI, que es el primo danés de CEPREVEN, como os comentaba anteriormente, la Fundación Marítima Danesa, y en particular yo voy a mostrar los resultados
del ensayo para este estacionamiento, perdón. Quien haya viajado en ferry se habrá dado cuenta que el hacinamiento, a lo mejor el hacinamiento venía por ahí, los vehículos están totalmente pegados. Totalmente pegados. Entonces, por eso os comentaba, los resultados de esta prueba pueden ser directamente utilizados para aparcamientos porque la cantidad de carga de fuego va a ser inferior a esta. ¿Vale? Solución basada en prestaciones, es decir, se hicieron pruebas reales de incendio. ¿Por qué agua nebulizada? En particular, esta agua nebulizada va a ser a baja presión. Ventaja que tenemos con la baja presión. Nos hemos encontrado ya con clientes que tienen un parking con rociadores y que pueden utilizar directamente esta tecnología. Vamos a ver que las presiones de diseño son bastante bajas. En la prueba 6 bar de presión. Esto nos hace que la interfase entre una protección por rociadores, en el caso de que la haya, a una protección de control con este tipo de sistemas de agua nebulizada sea mucho más sencilla, porque, como bien comentaba Fernando antes, vamos a necesitar menos cantidad de agua y menos necesidades de caudal. Entonces, si esas son las circunstancias, vamos a tener un cambio o un aumento de la protección del aparcamiento bastante liviano. La verdad es que lo ha comentado Fernando perfectamente, no me voy a extender más. El agua nebulizada tiene un elevado ratio de superficie de la microgota respecto a la masa. Esto nos da dos ventajas. Una absorción térmica muy alta, porque tenemos gotas con una superficie muy alta respecto a la masa que tenemos. Eso nos va a hacer que para esa vaporización se utilice mucho calor. Eso es lo que va a hacer que no se absorba térmicamente mucho calor del incendio. Por otro lado, reducción de la concentración de oxígeno. No lo he comentado directamente hasta ahora, pero lo comentó Marta al principio, y es que tenemos que tener en cuenta que debemos proteger a las personas y a los bienes. Tenemos que poner mucho hincapié en mejorar la evacuación en los aparcamientos, mejorar la evacuación de humos, porque sin esa evacuación de humos, con la cantidad de humo generado en este tipo de incendios, la evacuación de personas se va a ver altamente dificultada. Seguro que Víctor lo comenta. Y luego, puestos a poner zonas de carga de vehículos eléctricos, que se haga en zonas donde la intervención de bomberos sea lo más fácil posible, siempre y cuando que tengamos en cuenta una fácil evacuación de personas. ¿Vale? Paso a la prueba. Son imágenes de la prueba. En esta prueba se contaba con 2 paredes sólidas, 2 paredes abiertas, solo se ve la parte trasera, pero la delantera también estaba abierta, y el techo, es decir, no era estanco. ¿Vale? El recinto, vamos a ver luego un diagrama de la colocación de los vehículos. Fueron 8 vehículos de combustión y en el centro había un vehículo, un Tesla Model 3, con su batería. Se forzó el incendio con un cat burner típico hasta que se produjo el desbordamiento térmico. El recinto era de 12,2 por 7,1 por 2,4 metros cúbicos. ¿Vale? Se utilizó una boquilla abierta. ¿Por qué una boquilla abierta? A pesar de que en función de las soluciones, lo ha comentado, lo adelantó Fernando, se recomiendan cerradas. Muy sencillo. Lo que se pretendía con el proyecto ELBAS, que era para uso marítimo, era elegir el momento de actuación. Ese momento de actuación fue 7 minutos y medio después del desbordamiento térmico, simulando el tiempo
de intervención de la tripulación. ¿Vale? Luego vamos a ver una serie de gráficas en las que vamos a poner en contexto todo esto. Comentaba anteriormente, presión de la prueba 6 bar, ¿vale? Baja presión. Nebulización, hemos comentado anteriormente, microgotas de entre 250 y 350 micras. Esto, aparte de lo comentado anteriormente del aumento del ratio para, sobre todo en el caso de baterías de ion litio, aumentar la absorción térmica, tiene una ventaja importante que se tildó en una de las preguntas anteriores, difusión, es decir, difunde bien. Son gotas tan pequeñas que difunde bien. La cobertura de esa boquilla llega hasta 4 por 4 metros cuadrados por boquilla, en función de la altura. Podemos llegar hasta 7,6 metros de altura de protección. Es una altura bastante interesante. Y la certificación previa, todo esto es basado en prestaciones, pero la certificación previa de esta boquilla era según, bueno, era para uso marítimo, era IMOS SOLAS, ¿vale? Adelantábamos antes la configuración de la prueba. Bueno, pues teníamos 9 vehículos. El vehículo número 5 era un Tesla Model 3. La batería era nueva, intacta y ubicada en el sitio que tenía que estar ubicada. Se inició la prueba con un CAD burner. No sabría deciros, pero si estáis interesados os mandamos los datos de la capacidad de fuego. Y bueno, como veis aquí, los coches estaban muy juntos, 200 milímetros, nada, 20 centímetros, entre uno y otro de manera longitudinal y 400 de manera transversal. La verdad es que lo que se buscaba era, lo que comentábamos antes, simular el almacenamiento en una bodega de un barco. Vale, hay un punto muy importante. Cuando se activó el sistema de agua nebulizada de baja, todos los vehículos estaban incendiados, todos, los 9, ¿vale? Este tema es importante. La cantidad de humo lo vais a ver, era muy alta. Por eso os comentaba antes, me he adelantado porque lo iba a comentar en la siguiente diapositiva. Es muy importante ayudar a evacuar a la gente. Muy importante, porque la cantidad de humo es inmensa, inmensa, ¿vale? El tiempo de actuación, como os decía anteriormente, 7,5 minutos, que simulaba el tiempo de reacción de la tripulación ante ese posible incendio. Desarrollo. Bueno, pues esto es una imagen de la prueba. Seguro que muchos de vosotros ya habéis visto estas imágenes. Así quedó, una vez retirado el vehículo que se encontraba delante del Tesla. Evidentemente el Tesla quedó totalmente destruido. Aquí podéis ver que estaba abierto tanto adelante como atrás. Y entramos en resultados de pruebas. Resultados de pruebas. Bueno, pues vemos 3 segundos después de la activación, pues vemos que hay una diferencia, hay un penacho de temperaturas muy importante, el techo tenía temperaturas que vamos a ver en las siguientes gráficas, pero 30 segundos después la imagen termográfica ya no tiene nada que ver. Y minuto y medio después, bueno, digamos que las imágenes hablan por sí solas en este caso. Es decir, controlamos en 2 minutos y medio el incendio. Pero más allá, extinguimos todos los incendios perimetrales, que es muy importante porque si en 2 minutos y medio hemos sido capaces de extinguir, que eran principalmente neumáticos y parachoques, vamos a evitar, como hablábamos en el caso de contenedores de almacenamiento masivo de energía, que se transmita ese incendio a futuros vehículos. Pero para mí, por lo que comentábamos anteriormente, incluso más importante o igual de importante que la refrigeración para vehículos es la refrigeración de la estructura circundante. Estábamos hablando que en un parking al exterior se llegó a colapso
del hormigón. Para mí esto es lo más importante. Es decir, podemos controlar las estructuras, los elementos estructurales circundantes. Para mí, importantísimo. ¿Vale? Resultados de la prueba en gráficas. 3 cuadros principales. El primer cuadro mostraba la temperatura de la batería, con una serie de anotaciones que ahora entraremos en ellas. El segundo cuadro, como bien comentaba Fernando, temperatura en el techo. Muy importante. Pero temperatura también sobre el capot del vehículo. Para que nos hagamos una idea de la gente que tenga que circular cerca para evacuar, ¿vale? Y tercer cuadro, que también es muy importante, la temperatura de los coches que estaban, digamos que en el eje de coordenadas y de abscisas. Es decir, temperaturas de los vehículos 2, 8, 4 y 6, ¿vale? Bueno, entro en detalle. La ignición se produce un pelín antes del minuto 5, ¿vale? Si hubiésemos utilizado boquillas abiertas, nuestras pruebas muestran que cuando la temperatura en el techo ronda los 120 grados, boquillas con bulbo de 57 o 68 grados abren. Esto ocurría antes del minuto 10. Y sin embargo, la activación se hace mucho después. ¿Qué no hubiésemos evitado? Como hemos visto en una serie de presentaciones previas. Imaginaos que el sistema se hubiese activado aquí. Estas curvas hubiesen sido así. Los otros coches casi seguro que no se hubiesen visto afectados. Por eso, a tenor de las gráficas, recomendamos boquillas abiertas. Por esta gráfica, precisamente. Pero bueno, el proyecto y las pruebas simulaban ese tiempo de actuación por si hubiese ocurrido algún problema. 7 minutos y medio después. Vale. Teníamos en la batería del entorno de 800 grados centígrados. ¿Vale? Vemos que la activación en la batería sí que le cuesta más. Desciende, aquí se produce un pequeño pico, pero sigue descendiendo. Estamos hablando de que en el entorno de 20 minutos, que serían unos 6 minutos desde la activación manual, está en temperaturas de 80 grados de batería. Sin embargo, en techo, en el momento que activamos, ¡boom!, se cae la temperatura. Y en el capot, igual, no con el mismo gradiente de bajada de temperatura que ocurre en el techo, por motivos obvios, porque está mucho más contenido el calor, pero también disminuye drásticamente. Pero para mí, para parking público, lo más importante es la tercera gráfica. Vemos que la temperatura en el vehículo 2 estaba en 350 grados centígrados. Fijaos qué bajada de temperatura. ¿Vale? Muy alta, muy rápida. Una bajada de temperatura rapidísima. Hay un punto que olvidé comentar. Se utilizaron tan solo 6 boquillas. 6 boquillas abiertas y ninguna de ellas sobre el coche incendiado. ¿Vale? Las 6 boquillas fueron las utilizadas para la prueba. ¿Vale? Entonces, el control de la propagación del incendio a vehículos anexos bueno, pues queda contrastada en la tercera imagen. Pasamos a las conclusiones del proyecto ELBAS. El proyecto es público, pero si tenéis interés, contactáis con CEPREVEN, que seguro que os lo pasa, os lo puedo pasar yo. Claves, daba 2 claves principales y yo añadiré alguna más. Se enfría la batería, entonces, bueno, pues como hemos visto, si se produce enfriamiento de batería
y como hemos visto en el gráfico 3, somos capaces de que ese incendio no se descontrole a otros vehículos y con eso, bueno, pues los bomberos podrán hacer su trabajo y evitar que, por ejemplo, colapse el edificio. Y otra de las ventajas importantes, si hubiéramos utilizado boquillas cerradas, la activación hubiese sido temprana comparada con la solución real. Entonces, la conclusión final, el sistema de agua nebulizada a baja presión resultó muy eficaz a tenor de estos resultados. ¿Qué añado yo a todo esto? Puesto que estamos hablando de espacios públicos, yo añado ventilación del humo, aunque le tengamos que conducir, evidentemente, porque son humos tóxicos, para que esa gran masa de volumen de humo, que además es muy oscuro, muy denso, ayude a la evacuación de las personas. Y vamos a poder disminuir enormemente, lo comentó Fernando anteriormente, la cantidad de agua contaminada que vamos a tener que tratar, ¿vale? Como antes de entrar a las referencias de instalaciones ya realizadas con esta solución, bueno, pues básicamente cuando hablamos de vehículos eléctricos, que no nos quedemos solo en los puntos de carga, coches eléctricos, motocicletas, que ya hemos visto anteriormente que puede tener soluciones adicionales, pero también vamos a poder evitar el uso de patinetes eléctricos. Yo lo veo complicado, bicicletas eléctricas. Entonces, si vamos a tener un parking protegido, vamos a dotar de ese espacio. Es decir, que todo se coloque ahí. Todos los patinetes eléctricos, todas las bicicletas eléctricas, todas las motocicletas eléctricas se coloquen en la zona de protección, ¿vale? Sobre todo, lo comentábamos antes, en un parking menor de un centro comercial que empiece a arder un vehículo eléctrico puede ser un gran problema. Un hospital, cualquier edificio público que cuente con un aparcamiento. Esto también es extensible a usos industriales. Lo que ocurre es que usos industriales han sido totalmente comentados en presentaciones anteriores, pero me quedo con lo que ha comentado Fernando. Puede llegar a ser una solución total. Es decir, con un solo sistema de agua nebulizada puedes proteger todos tus riesgos. Además de todo ello, estos sistemas ya cuentan con muchas referencias. Tenemos, bueno, la calle de la Ópera de París. Hay diferentes soluciones. Aquí se han instalado 40 boquillas solo para las plazas de carga de vehículos. Bajo mi punto de vista, esto está muy bien, esto es mejor que no tener nada. Pero un vehículo eléctrico se puede aparcar en cualquier sitio. Entonces, está mejor que nada, pero extensible a todo el edificio. Hospitales. En el hospital ha sido la protección completa del aparcamiento. Completa. Bajo mi punto de vista, esta es la solución. Bueno, inmuebles privados, 130 boquillas, solo vehículos eléctricos. Bueno, y una de las calles más turísticas de París, 136 boquillas, pero de nuevo, solo plazas de carga. Para mí, le falta algo. En el caso de las plazas de carga de vehículos eléctricos, lo va a comentar Andrés seguro, los propios puntos de carga tienen un BMS propio, bueno, algunas tecnologías, que te van a cortar la alimentación eléctrica. Entonces, ese fallo le vamos a evitar. Desgraciadamente, con este tipo de sistemas y bajo mi punto de vista actualmente, la protección de control, que además es de control, que eso sí que ha quedado claro en todas las presentaciones,
Para el caso particular de vehículos eléctricos en parking, llegamos cuando ya estamos en desbordamiento térmico y lo único que podemos hacer es minimizar los daños y esperar a que los profesionales hagan su trabajo y poco más. Me imagino que luego saldrán preguntas. Muchas gracias.